Bien, buenos días con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de Historia del Perú. El tema que nos trae hoy aquí ya no es algo relacionado a guerras ni a conflictos. Bueno, sí hay conflictos, pero principalmente aquí el tema es el guano, ¿ya? ¿Y qué cosa es el guano? Vamos a ver qué cosa es. Como primer punto, quisiera que puedan detenerse un poco en esta imagen. Eh, ¿No? Por ejemplo, ahí está. Pueden ampliar, ahí está. Ya, por ejemplo, si pueden ver bien aquí, este es un diario, este es un titular de un diario de ese tiempo, ¿no? De esa época. En este caso, es un diario, pues, extranjero, ¿no? Ven que está en otro idioma. En este caso está en inglés, ¿no? Y está la imagen de un ave, y esa ave está sobre una especie de paquete o una especie de costal, ¿ya? ¿Qué pasa? Que esta ave, ¿ya? Durante muchos años, ¿ya? Eh, durante muchísimos años, estuvieron haciendo sus deposiciones en una isla y sucede que en un momento determinado de la historia del Perú se descubrió que estas deposiciones de la ave, ¿no? Las deposiciones de estas aves tenían unas características favorables para la agricultura, ¿ya? Hacían que la tierra sea más productiva. Y bueno, así se va a dar la era del guano, ¿ya? Vamos a comenzar con lo que dice el texto, ¿ya? Dice, se conoce como la era del guano a un periodo de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú entre 1845 y 1866. Entonces, ¿qué cosa es la era del guano? Ya, ya, es el periodo. Hoy no puedo subrayar. A ver, un momento, por favor. Bien, entonces, como les estaba comentando, se conoce, ¿no? Como la era del guano al periodo, al periodo de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú entre 1845 y 1866. ¿Ya? Dice, cuando el Estado peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación del guano, principalmente hacia Europa, donde se desarrollaba la revolución agrícola. Claro, en Europa necesitaban que las tierras sean más productivas. ¿Por qué? Porque tenían una mano obrera, claro, una clase trabajadora a la que había que alimentar. Entonces, a mayor productividad de las tierras, pues mayor capacidad de poder alimentar a tu mano de obra, pues, ¿no? Dice, la naturaleza vino al rescate del Perú. Y claro, como les comentaba, es algo curioso lo del guano porque en esa época todos los países tenían problemas económicos principalmente, ¿no? Económicos principalmente. Entonces, es como si la naturaleza estuviera tratando de rescatar al Perú. Claro, porque lo del guano fue algo natural, no fue algo creado, ¿no? Dice, y financió el futuro éxito de los gobiernos de Castilla principalmente. La fecha de inicio de la era del guano se fija comúnmente en 1845, año en el que Castilla comenzó su primer gobierno. El historiador Basadre denomina a esta etapa como el de la prosperidad falaz. Ya, esto es importante, ¿ya? Basadre es un historiador, es el historiador más importante de la historia de la República del Perú, ¿ya?
él va a denominar a esta etapa, ¿ya? Que, bueno, en este caso el colegio le está llamando la era del guano. A esta etapa, Basadre lo va a llamar la prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad falaz? Porque es una prosperidad aparente, ¿ya? Es una prosperidad, sí, pero una prosperidad que no es del todo, no es del todo verdadera, ¿ya? Dice, pues la bonanza fue efímera y terminó poco después de la guerra contra España, ¿ya? Entonces, bien, acá podemos ver una imagen, ¿no? De unas aves encima de unos cerritos, ¿no? Vamos a ver de qué trata. Dice, a lo largo de cientos de años, el excremento se fue depositando en las islas, dice, en las islas, los islotes y las puntas del litoral peruano. Ajá. Entonces, fueron cientos de años, chicos. Cientos de años en los que el excremento de las aves se fue acumulando, ¿no? Depositando en las islas, islotes y las puntas del litoral peruano. Fue en las islas de Chincha, esto subrayamos, islas de Chincha, ¿no? Fue en las islas de Chincha donde se encontraron los yacimientos más importantes de este recurso, ¿ya? El guano es un abono, ajá, esta definición la subrayamos, ¿ya? El guano es un abono de origen orgánico, ¿ya? Formado por las deyecciones de las aves, bueno, por el excremento de las aves marinas, siendo el guanay el ave marina de mayor producción de este recurso, ¿ya? En la composición química del guano también intervienen, dice, las plumas, cadáveres de aves y arena. Las propiedades fertilizantes del guano de las islas, las propiedades fertilizantes del guano de las islas en el Perú fueron conocidas desde épocas preincas. Ajá. Esto ya se conocía desde épocas preincas, ¿eh? Sin embargo, pues no era de uso extensivo, ¿no? Dice, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, señala que los incas también lo utilizaban como fertilizante y que además tenían una política de protección de las aves. ¿Mm? Interesante. Dice, los estudios científicos acerca de las propiedades fertilizantes del guano de las islas los inicia el destacado científico alemán Alexander von Humboldt, ¿ya? Quizás anteriormente ya han escuchado de este personaje. Dice, recogió las primeras muestras de este fertilizante natural y las envió a Francia para su análisis, dando a conocer las valiosas propiedades del fertilizante del guano. Posteriormente, Thomas Way, ¿ya? Subrayamos eso también, Thomas Way, químico, consultor de la, de la Real Sociedad de Agricultura de Londres, ¿ya? Va a realizar una serie de análisis, ¿ya? Al guano de las islas de Chincha y va a determinar que era el fertilizante más rico en qué. Obviamente no en sabor, ¿no? En sales amoniacales, dice. Y pobre en fosfatos terrosos, debido a que se encuentra en una zona carente de lluvias. Muy bien, entonces, todos estos estudios que se van a hacer en, ¿no? En estas islas, ¿ya? Van a determinar que el guano es el mejor fertilizante, ¿ya? Entonces, esto va a significar, ¿no? Va a significar un enorme interés, ¿no? Contexto internacional. Dice, Europa, y más específicamente Inglaterra, durante los siglos XVIII y XIX, desarrollan la revolución agrícola, un antecedente de la gran revolución industrial. Ante ello, surge la necesidad, ujú, hay una necesidad en el mundo. ¿Qué necesidad? La necesidad de obtener la mayor cantidad de materias primas para abastecer a la floreciente industria.
por aquella época, signada por una aguda crisis agrícola. Inglaterra le dio gran importancia a los fertilizantes. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que alimentar a su clase trabajadora, ¿no? Entonces, los principales abonos de esta época son el guano y el salitre, ¿ya? Gracias a este tipo de abono se podía aumentar, ¿ya? ¿Por qué eran importantes por qué eran importantes estos fertilizantes? Porque gracias a ellos se podía aumentar la producción agrícola, ¿ya? Fundamentalmente en el cultivo de algodón, que sería la materia prima base para su industria textil. Ajá, ¿no? No solamente para el cultivo de alimentos, sino para el cultivo de algodón, que era utilizado en la industria textil, ¿ya? Bien, eso también subrayamos. Ya, listo. Entonces, vamos a ver las etapas de explotación. Dice, durante la época de explotación del guano de las islas, se establecieron los siguientes sistemas de explotación del recurso. Hubo una primera etapa. Ya, ¿qué pasa? Que obviamente para poder explotar el guano era necesario firmar contratos, pues, ¿no? Firmar contratos. Entonces, hay una primera etapa, que es el contrato de arrendamiento, ¿ya? Vamos a subrayar eso, ¿ya? Contrato de arrendamiento, ¿ya? ¿En qué consiste? Dice, se inició durante el gobierno del presidente Agustín Gamarra. Habíamos visto la clase pasada el gobierno de Agustín Gamarra. Ya, durante ese gobierno fue que se inició la primera explotación, ¿no? Dice, mediante este sistema, esto subrayamos, ¿ya? Mediante este sistema, el gobierno peruano entregó en arrendamiento, o sea, como si estuviera alquilando, ¿no? Las islas de Chincha al comerciante limeño Francisco Quirós por un periodo de 6 años, dice. Por un periodo de 6 años a 10.000 pesos por año, ¿no? Entonces, 10.000 pesos por año son 6 años, 60.000 pesos, ¿no? El Estado, al percatarse que era un contrato desfavorable, o sea, 60.000 pesos, al menos, o sea, si bien era una fuerte cantidad, no, al menos para la cantidad de años que suponía, ¿no? No era algo del todo favorable para el Estado peruano. Entonces, como era un contrato desfavorable, ¿ya? Como era un contrato desfavorable, fue anulado en 1841. Pero, para la historia, fue el primer contrato guanero, ¿ya? Entonces, el contrato de arrendamiento, disculpen, ya. El contrato de arrendamiento fue el primer contrato guanero que, eh, digamos que se anuló debido a que no era favorable para el Estado peruano, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, segunda etapa, sistema de venta directa, 1842. El Estado peruano asume de manera directa la explotación del recurso. Ajá. Ya el Estado peruano no va a contratar a nadie, sino que el Estado mismo se va a dedicar a la explotación del recurso para poder captar directamente el ingreso. Sin embargo, el Estado peruano no tenía todas las herramientas, no tenía toda la capacidad para poder hacer esta explotación. Entonces surge la necesidad de una nueva etapa, el sistema de consignaciones, ¿ya? Que se va a dar en 1847. Dice, se estableció el sistema de las consignaciones, dice, por el cual los comerciantes, esto subrayamos ya, los comerciantes actuaban por cuenta del Estado como mandatarios a cambio de comisión por la venta, ¿ya?
como mandatarios a cambio de comisión por la venta realizada. Ya, ¿esto qué quiere decir? Ya, ¿esto qué significa? Que ellos se encargaban de todo el proceso del guano. ¿Qué procesos? Extracción, ajá, acá está. Extracción, transporte, almacenamiento, ¿no? Y venta. Se encargaban de todo ese proceso, ¿ya? Y por todo ese servicio el Estado peruano les pagaba, ¿ya? En un inicio, los consignatarios fueron extranjeros, ¿ya? En un principio, ¿ya? Estas consignaciones se hizo con empresas extranjeras, con familias extranjeras, ¿ya? Fueron extranjeros. Y es en este contexto donde aparecen las casas comerciales, que prácticamente son familias, ¿no? ¿Ya? Esto subrayamos, ¿ya? Casas comerciales. ¿Cómo cuáles? La casa comercial Quiros Allier, ¿no? Una casa peruano-inglesa. La casa Gibbs Crowley, ¿no? Que son nombres principalmente ingleses, ¿ya? Para esta época, los ingleses son los principales inversionistas, podría decirse, ¿no? ¿Ya? También hay otras casas comerciales, como la de Portugal, ¿ya? Que van a intervenir en este proceso. Entonces, a partir del gobierno de Castilla, se dio preferencia a los consignatarios nacionales. Ya, bien. Así como habían internacionales, ¿no? También habían casas nacionales, ¿ya? Que a partir del gobierno de Castilla van a tener la preferencia, ¿ya? El gobierno de Castilla le va a dar la preferencia a las casas de consignación nacionales. Muy bien. Entonces, el consignatario, ¿ya? Trataba de lograr la mayor, dice, trataba de lograr el mayor precio posible por el guano. Descontaba sus gastos y comisión, la que subía conforme conseguía mejores precios y entregaba las diferencias al gobierno, ¿ya? Entonces, en porcentajes, el Estado peruano se quedaba con el 60% del precio bruto, ¿no? Digamos que se quedaba con más de la mitad, ¿no? Se quedaba con más de la mitad, producto de la venta del guano, ¿ya? Muy bien. Luego, ya para 1869, se aplica un nuevo sistema, que es el sistema del monopolio. El Estado peruano le entregó todo el monopolio, dice, de la comercialización del guano a la casa francesa Dreyfus. Dreyfus Hermanos, ¿ya? A la casa francesa. De esta manera, se dejó de lado a los consignatarios peruanos, debido a que no cumplían, no cumplían más que un rol de testaferros, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que en realidad ellos solamente prestaban el nombre, pero no realizaban ninguna explotación. Simplemente prestaban el nombre nada más, ¿ya? Muy bien, entonces, todo este ingreso, chicos, del guano, que como les decía, ¿no? Tranquilamente le hubiera permitido al Perú saldar sus deudas y poder formar una industria que le permitiera, ¿no? Que le permitiera, ¿no? Lograr un mayor desarrollo, no va a ser bien utilizado, ¿no? Utilización y despilfarro de los ingresos, dice. Los ingresos del guano se utilizaron de la siguiente manera. Entonces, acá podemos ver un cuadro, ¿ya? Donde se coloca
en porcentajes en qué se invirtió, ¿no? Por ejemplo, la mayor inversión se utilizó en qué? Expansión de la burocracia civil. ¿Qué significa eso? Que se empiezan a crear más puestos de trabajo en el Estado, ¿ya? Más puestos de trabajo en el Estado. Segundo, 24% expansión de la fuerza militar. Bueno, eso sí es importante, ¿no? Porque obviamente para este tiempo tener, tener una fuerza militar, ¿no? Considerable era importante, ¿no? Por los problemas territoriales que habían en esta época. Un 8%, solo un 8% se utilizó para el pago de transferencias extranjeros, un 11% para pago a los propios peruanos y un 20% de inversión en ferrocarriles, ¿no? Entonces, principalmente, eh, principalmente, o mejor dicho, no principalmente, como podemos ver en este cuadro, no hay un porcentaje específico en inversión, ¿no? En inversión que de alguna u otra manera pudiera ser para, ¿no? Que pudiera ser para proyectos de desarrollo, ¿no? No hubo esta iniciativa por parte de la política peruana, ¿no? Y es por eso que Jorge Basadre lo llama prosperidad falaz. Y acá nos dice lo siguiente, dice, la riqueza producida por el guano no contribuyó, no contribuyó al desarrollo integral del Perú, ¿ya? Significó el desarrollo del Estado, centralista, limeño y criollo, mediante el fortalecimiento de los aparatos del Estado. Significó profundizar nuestra relación de dependencia, ay, dependencia. ¿En qué sentido? En sentido económico, financiero, respecto de los grandes centros de poder mundial. En este caso, en este caso vendría a ser el imperialismo anglosajón, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Estábamos en una de las clases de historia universal, vimos cómo los imperios, ¿no? Tenían sus colonias y todo eso. Ya. En este caso, el imperio, eh, el imperio inglés, ¿no? Va a ser, prácticamente vamos a depender de ellos, ¿no? Económicamente. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a pagar y nosotros en lugar de ese dinero usarlo para otros fines, ¿no? De desarrollo, ¿no? Para favorecer una industria quizás, o para fortalecer una industria, ¿no? Eh, no se va a hacer, no se va a tener este uso, ¿no? Dice, significó una inyección financiera para los hacendados costeños, pues ellos fueron los principales beneficiados. Ajá. Ellos fueron los principales beneficiados. ¿Quiénes ellos? Los hacendados limeños, ¿eh? Costeños, perdón, por la aplicación de la ley de consolidación de la deuda interna. ¿Qué pasa? Que Castilla, ahora, en partes se entiende y en partes no se entiende, chicos. ¿Saben por qué? En esta época, como bien hemos visto en las clases pasadas, había mucha inestabilidad, ¿ya? Había mucha inestabilidad política y debido a eso, los presidentes no duraban mucho. Habían presidentes que incluso este, estaban más preocupados por permanecer en su cargo que por gobernar. Entonces, Castilla lo que va a hacer es comprar la estabilidad. ¿En qué sentido? Él le va a dar dinero a todos sus adversarios políticos, ¿ya? ¿Cómo? Con la ley de consolidación de la deuda interna. ¿Qué quiere decir eso? Consolidación de deuda interna. ¿Qué pasa? Que así como hubo financiamiento extranjero para las guerras de independencia, también eh, hubo también de parte de los propios peruanos, ¿no? Aquí en el propio país, personas que le prestaron al Estado peruano. Entonces, Castilla les va a pagar.
pero muchos de ellos eh, inflaban, ¿no? Sus préstamos. O sea, si por ejemplo decían que en un principio habían prestado, supongamos, ¿no? 30.000 soles, por ejemplo, ¿no? Si en un principio decían que habían prestado 30.000 soles, después salían diciendo que no eran 30.000, sino que eran 60.000, ¿no? Entonces, todo esto va a generar que el dinero se vaya principalmente en eso, ¿no? En pagos que ya se habían pagado, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, acá hay un término importante. Dice, fueron los principales beneficiados de la ley de la consolidación y la manumisión de esclavos. ¿Qué cosa es la manumisión de esclavos? No sé si ustedes habrán escuchado anteriormente, pero se dice que Ramón Castilla fue quien liberó a los esclavos. Ramón Castilla abolió la esclavitud. Ya, esto no fue tan así. Principalmente lo que principalmente hizo Ramón Castilla fue comprar la libertad de los esclavos. Entonces, los propietarios, los que tenían, eh, o mejor dicho, los beneficiarios acá, los beneficiados fueron los dueños de esclavos. ¿Por qué? Porque por cada esclavo, el Estado peruano les pagaba un monto, como una especie de indemnización, ¿no? Y pues los que tenían más cantidad de esclavos fueron los principales beneficiados de esta venta. Entonces, Castilla va a comprar la libertad de los esclavos, ¿no? Muy bien. Entonces, en resumen, dice, significó el fortalecimiento de una pequeña élite de poder en desmedro de las mayorías. Claro, el dinero va a ir a parar a pocas familias, ¿no? Y la riqueza del guano no va a ser invertido, por ejemplo, no sé, ¿no? En mejores, en obras, ¿no? En pistas, efectivamente en cosas que, no sé, colegios, hospitales, no, nada que ver, ¿ya? Subrayamos esta parte. Entonces, toda esta riqueza que una vez empezó, se terminó y bueno, nos aprovechó, ¿no? Para impulsar la industria nacional. Entonces, aquí el Estado peruano perdió una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de oro, ¿ya? Que de hecho nunca se iba a volver a repetir, ¿no? Y bueno, acá hay una advertencia que dice, durante unos pocos años hubo de soportarse la competencia del abono de Madagascar en la colonia oriental africana, más próximo al mercado europeo. Pero una vez agotado, el Perú tuvo el monopolio mundial del fertilizante por varias décadas. Y miren, tanta fue la suerte, ¿ya? Que para ese entonces, en Madagascar, que estaba más cerca de Europa, ¿ya? También había un abono ahí, o sea, también había este fertilizante que se extraía de esa isla, cercana a África. Pero ¿qué sucede? Que el fertilizante de esa isla se agotó y solamente el Perú y solamente el Perú, tenía el fertilizante más, más rico, ¿no? Para esa época, ¿no? Para la industria agrícola, ¿no? Y bueno, a pesar de todo eso, a pesar de que, digamos, no sé si ustedes son creyentes o no, pero a pesar de que Diosito le dio ese auxilio al Estado peruano, ¿ya? A pesar de eso, eh, bueno, fueron los propios peruanos quienes no supieron qué hacer con esa, ¿no? Con este beneficio, ¿no? De el guano. Y muy bien, ya no sigo torturándolos con estas malas noticias y pasamos a responder las preguntas, ¿ya? Acá hay una línea de tiempo, ¿ya? Con algunos hechos de esta época, ¿no? El primer gobierno de Castilla, el establecimiento de las consignaciones, ¿ya? Muere Miguel de San Román, el contrato de Dreyfus, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar.
a las preguntas, chicos. Si se corta el enlace, ya saben, vuelven a ingresar al mismo, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos a comenzar. Dice, el guano, el guano sirvió para la actividad. Ajá. En este caso, principalmente es para la actividad agrícola, ¿ya? También sirvió para la actividad textil, con el algodón, pero principalmente agrícola, ¿ya? Dice, ¿en qué país se produjo la revolución industrial? Ya, en este caso, el país en el que se produjo la revolución industrial fue en Inglaterra, ¿ya?